sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. A lo largo de su relación, Jungkook ha demostrado en numerosas ocasiones que está dispuesto a dejar que Taehyung haga lo que quiera, nunca enojándose con él y siempre perdonándole todo. Esta actitud refleja no solo su amor, sino también su deseo genuino de ver a Taehyung feliz. Además, su tolerancia hacia las travesuras de Taehyung es notable, siempre logra reírse de sus ocurrencias, permitiéndole ser él mismo sin juzgarlo. A diferencia de lo competitivo que se crea Jungkook, su capacidad para celebrar los logros de Taehyung y no enojarse con él, resaltan más entre quienes saben cómo es cuando tiene que competir contra alguien más. En Are You Sure hubo un momento durante el juego en el que Jungkook y Taehyung se enfrentaron en una ronda de piedra, papel o tijera, bajo el agua. La regla era sencilla, el perdedor recibiría una cachetada en la mejilla, pero debido a la resistencia del agua, el golpe no sería tan fuerte como lo sería en la superficie. Desde el principio, Jungkook ni siquiera intentó ganar, no hizo ningún esfuerzo por competir contra Taehyung, como si perder contra él no fuera un problema en absoluto. Cuando llegó el momento de recibir el golpe, simplemente aceptó la derrota sin resistencia. Taehyung por su parte pareció emocionado con la oportunidad, y sin medir completamente la densidad del agua ni calcular bien la fuerza de su propio movimiento, lanzó el golpe con más intensidad de lo que el entorno permitía. Lo curioso fue que en lugar de reaccionar con sorpresa o molestia, Jungkook se mostró completamente relajado. Su expresión no reflejaba incomodidad ni enojo, sino diversión genuina. A pesar de la fuerza que Taehyung había aplicado, Jungkook no solo no se quejó, sino que incluso parecía disfrutar del momento. Aunque ambos salieron a la superficie, no pudieron evitar reírse. Taehyung estaba visiblemente entretenido, quizás porque sabía perfectamente que Jungkook jamás se enojaría con él sin importar lo que hiciera. Y la actitud de Jungkook lo confirmaba. No solo no le había importado perder, sino que parecía feliz de dejar que Taehyung hiciera lo que quisiera. Ese instante dejó en evidencia que Jungkook tenía una debilidad evidente por Taehyung, una que se notaba en su disposición a ceder ante él sin importar la situación. Porque si hay algo que define a Jungkook y su relación con Taehyung, es su incapacidad para enojarse con él sin importar la situación. No importa cuán travieso o impulsivo sea Taehyung, Jungkook siempre encuentra la manera de aceptar sus ocurrencias con paciencia y una sonrisa. Un claro ejemplo de esto ocurrió durante un juego en el que ambos usaban espadas de esponjas empapadas de pintura. En medio de la competencia, Taehyung, con tal de asegurar la victoria, realizó un movimiento brusco y poco calculado que terminó manchando el rostro de Jungkook con la pintura de su propia espada. Cualquier otra persona podría haber reaccionado con sorpresa, molestia o incluso devolviendo la acción, pero Jungkook no. En lugar de enfadarse o reclamar, simplemente lo miró por un instante, suspiró y luego dejó de escapar una sonrisa, como si aquello fuera lo más natural del mundo. Era un gesto tan característico de él, esa forma de aceptar todo lo que Taehyung hacía sin la más mínima intención de reprenderlo. Más que molestarse, parecía encontrar cierto encanto en verlo disfrutar de sus propias travesuras. Para Jungkook, el verdadero placer no estaba en ganar el juego o evitar ser manchado, sino en observar a Taehyung reír con satisfacción, como un niño que se divierte sin preocuparse por las consecuencias. Y así, una vez más, Jungkook demostró que, cuando se trataba de Taehyung, siempre estaba dispuesto a ceder, porque nada en el mundo parecía importarle más que verlo feliz. No se trataba solo de que Jungkook no quisiera decirle nada a Taehyung, sino de cómo ni siquiera parecía considerar la posibilidad de hacerlo. Cualquier otra persona en su lugar habría protestado o al menos hecho un gesto de sorpresa ante lo que acababa de ocurrir. Pero Jungkook no era cualquier persona, y cuando se trataba de Taehyung, las reglas parecían cambiar por completo. Taehyung, con esa despreocupación tan suya, le quitó la botella de agua a Jungkook sin pensarlo dos veces, a pesar de que él mismo tenía la suya en la mano, y como si fuera lo más natural del mundo, bebió directamente de la botella que acababa de tomarle, sin pedir permiso ni siquiera mirarlo para ver si se molestaría. Pero por supuesto, Jungkook no se molestó. En lugar de fruncir el ceño o intentar recuperar su agua, simplemente lo observó con una mezcla de resignación y diversión. Su sonrisa lo decía todo. No había forma de que pudiera enojarse con Taehyung por algo así. Ni siquiera intentó fingir que iba a regañarlo o hacer un reclamo juguetón. Simplemente lo dejó ser, como siempre lo hacía. Era una dinámica que se repetía una y otra vez entre ellos. Un patrón que dejaba claro que Jungkook, lejos de sentirse molesto,
En realidad disfrutaba de esas pequeñas travesuras de Taehyung, porque al final del día esa era una de las muchas cosas que amaba de él. El día en que Taehyung fue a verlo, terminaron jugando un poco juntos, como tantas otras veces. Sin embargo, esta ocasión tenía un matiz especial, uno que quizás Taehyung no notó del todo. Jungkook, lejos de verlo como un simple juego, parecía disfrutar genuinamente cada momento que compartían. Mientras le enseñaba algunos movimientos de boxeo, Jungkook no dejaba de mirarlo con una expresión cálida. Había algo en su mirada que delataba lo mucho que le gustaba estar ahí, prestándole sus manos para recibir los pequeños golpes que Taehyung lanzaba con entusiasmo. No era solo un entrenamiento improvisado, era una excusa perfecta para estar cerca de él, para compartir un instante en el que el tiempo parecía detenerse. Cada vez que Taehyung intentaba un nuevo golpe, Jungkook lo observaba con una sonrisa sincera, una de esas que no se pueden fingir. Sus ojos brillantes y llenos de afecto apenas podían apartarse de él. Tal vez Taehyung no se daba cuenta, pero en cada gesto, en cada mirada, Jungkook le demostraba que estaba completamente de acuerdo con cualquier travesura o ocurrencia que tuviera. Era como si en ese pequeño instante, Jungkook le estuviera diciendo sin palabras que siempre estaría dispuesto a seguirle el juego sin importar qué tan absurdo o improvisado fuera. Porque al final lo que realmente le importaba no era el boxeo, ni los golpes, ni la técnica, sino simplemente compartir ese momento con él. Puedes notarlo en la manera en la que Jungkook elige dejarse llevar, en cómo nunca pone resistencia ante las travesuras de Taehyung, y en cambio las acepta con una naturalidad casi instintiva. No importa qué haga Taehyung, si lo empuja jugando, si lo golpea sin querer en medio de una broma, o si se aprovecha de su paciencia, Jungkook nunca parece molestarse. Más que simplemente tolerarlo, lo deja hacer. No lo corrige, no le pide que pare, ni siquiera intenta devolverle la acción como lo haría con cualquier otra persona. Como si algo dentro de él supiera que no hay nada en el mundo que realmente pudiera enojarlo cuando se trata de Taehyung. Es un patrón constante, una respuesta automática que delata lo mucho que le permite, lo mucho que le consiente sin siquiera darse cuenta. No es debilidad ni falta de carácter, es cariño puro, reflejado en la forma en la que prefiere perdonar cualquier cosa que Taehyung haga con él. Cuando Taehyung decidió fingir que boxeaba con Jungkook, se podía ver claramente cómo lo usaba como su propio saco de boxeo en cada oportunidad, lanzándole pequeños golpes juguetones sin ningún tipo de restricción. Cualquiera pensaría que en algún momento Jungkook haría algo para detenerlo, que le pediría que se calmara o que al menos fingiera molestarse, pero eso nunca pasó. En lugar de reaccionar con sorpresa o incomodidad, Jungkook simplemente lo dejó hacer, no porque no pudiera defenderse, sino porque prefería dejar que Taehyung se divirtiera de esa manera. Había una especie de costumbre silenciosa entre ellos, una dinámica en la que Jungkook nunca le ponía límites a Taehyung sin importar cuán juguetón o insistente fuera. Aunque su humor no siempre fuera el mismo y en otras circunstancias podría haberse mostrado más reservado, cuando se trataba de Taehyung, su reacción era siempre la misma, aceptarlo todo sin quejas, con esa mezcla de paciencia y cariño que solo él podía demostrarle. No importaba cuántas veces lo golpeara en broma, cuántas travesuras intentara con él, Jungkook nunca haría nada para detenerlo. Era como si, en el fondo, permitírselo fuera una forma de demostrarle lo especial que era para él, porque aunque Taehyung jugara de forma impulsiva, Jungkook no veía razón para cambiarlo. Lo dejaba hacer, simplemente porque así era él, y eso era más que suficiente para que Jungkook siempre lo aceptara sin dudarlo. Jungkook nunca se enoja con Taehyung ni le pone límites, sin importar cuántas travesuras haga. Más que solo tolerarlo, disfruta verlo divertirse a su costa, aceptándolo con paciencia y cariño. Para Jungkook, Taehyung no tiene nada que perdonar, porque todo lo que hace es simplemente parte de lo que lo hace especial. Y sin importar la situación, su reacción siempre será la misma, dejarlo ser, porque nada en él podría hacer que lo viera de otra manera.